Entonces, hay una cosa que no les he contado a mis médicos y podría arruinar las posibilidades de que me extirpen la piel. La historia de Tammy Slayton es una de las sagas más fascinantes y desgarradoras jamás capturadas en la televisión de realidad. Desde el momento en que apareció en Mil Kill and Levy Sisters, las audiencias se dividieron, algunos apoyando su supervivencia y otros escépticos sobre sus elecciones. Pero a medida que pasaron los años, su vida se convirtió en una montaña rusa de sustos cercanos a la muerte, pérdida masiva de peso, relaciones destrozadas y devastadoras tragedias familiares. Lo que se suponía que era un programa sobre la transformación se convirtió en una mirada sin filtros a la lucha, el dolor y la resiliencia que dejó a millones de personas en lágrimas. Hoy repasaremos el trágico viaje de Tammy Slayton, no como un titular, sino como la historia de una mujer que lucha contra las adversidades imposibles. El momento emocional. Tammy se convirtió en la historia de todos. Cuando Tammy Slayton apareció por primera vez en la televisión, el público no solo vio a otra concursante de un reality show. Vieron a una mujer cuya cada respiración parecía llevar el peso de la supervivencia misma. Tammy tenía una presencia que atraía a la gente de inmediato. Frágil pero desafiante, vulnerable pero decidida a ser vista. Era imposible no sentir algo cuando estaba en la pantalla. Para algunos espectadores, fue una combinación de compasión y un deseo de verla triunfar. Para otros, fue una frustración por su falta de voluntad para cambiar. Esta mezcla de admiración y exasperación se convirtió en el telón de fondo de su viaje en la televisión de realidad. El momento más inolvidable llegó durante el final de la tercera temporada, cuando Tammy fue llevada de urgencia al hospital y puesta en coma inducido médicamente. La noticia envió ondas de choque a través de la base de fans. Las redes sociales se encendieron de la noche a la mañana y llegaron mensajes de dolor, miedo y juicio severo. Algunos ya estaban de luto, convencidos de que el final finalmente había llegado. Otros la criticaron implacablemente, alegando que la situación era una consecuencia predecible de sus elecciones. Sin embargo, lo que nadie podía negar era que Tammy había dejado de ser solo la lucha privada de una mujer. Se había convertido en un símbolo de algo más grande, una conversación pública sobre la obesidad, la adicción, la responsabilidad y la empatía. Y sin embargo, ese momento fue solo un destello en su historia mucho más larga. Las luchas de Tammy no comenzaron repentinamente con un programa de televisión. Se habían estado acumulando durante décadas, comenzando en una infancia donde la salud, el peso y el trauma se entrelazaron silenciosamente para preparar el escenario para las batallas que siguieron. Para comprender el dolor que los fans presenciarían más tarde, primero debe retroceder a los primeros años de Tammy, cuando su historia aún se estaba escribiendo fuera del ojo público. Raíces pesadas. Una infancia marcada por el peso y el dolor. La infancia de Tammy no era el tipo de libro de cuentos que la gente imagina cuando piensa en la niñez. Desde temprana edad, la obesidad fue una sombra de la que no pudo escapar. A diferencia de muchos niños que corrían libremente por los patios de recreo o disfrutaban de días escolares sin preocupaciones, Tammy ya cargaba con una carga mucho más pesada de lo que su edad podía explicar. En su adolescencia, su tamaño la había convertido en blanco de intimidación, aislamiento y una creciente sensación de vergüenza. Lo que comenzó como peso de bebé, rápidamente se convirtió en algo que amenazaba su vida. En la edad adulta, pesaba más de 600 libras. Y los informes sugieren que finalmente
alcanzó un máximo de más de 700 libras. Estos números no eran solo estadísticas. Definieron su realidad cotidiana. Caminar sin ayuda se volvió imposible. Y tareas simples como bañarse o subir a la cama se convirtieron en desafíos monumentales. La salud de Tammy se deterioró hasta el punto en que requería oxígeno para respirar cómodamente. Cada paso de su vida estaba dictado por las limitaciones de su cuerpo. Pero el lado físico solo contaba una parte de la historia. Detrás del peso había luchas más profundas que a menudo permanecían invisibles. La depresión se arrastró temprano, seguida de períodos de desesperanza y pensamientos suicidas. El mundo exterior vio un cuerpo que tenía un sobrepeso peligroso. Tammy vivía dentro de una mente que a menudo se sentía sofocada por la desesperación. Su acceso a los recursos era limitado y la atención adecuada era escasa. En lugar de una intervención temprana, la negligencia permitió que su peso y sus problemas de salud se acumularan hasta que alcanzaron un punto crítico. Esta era la vida que Tammy llevó a la edad adulta. Cuando las cámaras comenzaron a documentarla, no era solo una mujer con sobrepeso que intentaba perder peso. Era una sobreviviente de años de dificultades, traumas y batallas de salud mental. Y luego, en un giro inesperado, la televisión de realidad le ofreció tanto exposición como una oportunidad de cambio. Aunque vino con consecuencias que aún no podía imaginar. Luces, cámara, hermanas. Cómo la televisión de realidad abrió la puerta. Cuando TLC lanzó Sisters, en enero de 2020, la idea parecía sencilla. 2 hermanas en una misión compartida para reclamar sus vidas a través de la pérdida de peso. Tammy y Amy fueron presentadas como hermanas inseparables, unidas no solo por la sangre, sino por sus luchas compartidas con la obesidad. El programa prometía esperanza, responsabilidad y transformación. Al principio el concepto resonó. Los espectadores vieron a 2 mujeres apoyándose mutuamente, riendo durante las visitas incómodas al médico, llorando durante los contratiempos y discutiendo abiertamente los desafíos que la mayoría de las personas enfrentan a puerta cerrada. Era crudo y desordenado, pero se sentía real. La presencia de Tammy se destacó porque no reprimió sus emociones, ya sea ira, vulnerabilidad o humor mordaz. Se convirtió, para bien o para mal, en la figura de la que la gente no podía dejar de hablar. Para Tammy, las cámaras fueron tanto una bendición como una maldición. Por un lado, estar en el programa le dio acceso a médicos, planes de dieta y recursos que de otro modo no habrían estado disponibles. Le dio una audiencia animándola, y ese aliento importaba. Por otro lado, el escrutinio fue implacable. Cada vez que se equivocaba se transmitía a millones de personas. Cada discusión con Amy se convirtió en alimento para debates en línea. El peso de ser juzgada públicamente agregó una capa de presión que solo profundizó sus inseguridades. Y aunque las hermanas inicialmente se presentaron como un equipo, pronto comenzaron a aparecer grietas en esa asociación. Después de todo, la televisión de realidad no solo registra la vida, la magnifica. Y a medida que los viajes de Tammy y Amy comenzaron a dirigirse en direcciones opuestas, el vínculo que una vez había sido su ancla comenzó a deshilacharse. El contraste entre los hitos de Amy y el aislamiento de Tammy. Uno de los elementos más llamativos del programa fue el marcado contraste entre los caminos de las hermanas. Amy, decidida a cambiar su vida, se sometió a una cirugía bariátrica
y comenzó a perder peso. Su éxito abrió puertas que Tammy solo podía ver desde la barrera. Amy pronto celebró convertirse en madre, dando la bienvenida a su hijo, Gage, y luego preparándose para la llegada de su segundo hijo. Compró una casa nueva, construyó una familia y creó una vida que florecía en todos los sentidos. Los espectadores vieron sus hitos desarrollarse como capítulos en un libro de cuentos de transformación. La historia de Tammy, sin embargo, se movió en la dirección opuesta. Se resistió a los planes de dieta, se saltó las rutinas de ejercicio y arremetió cuando los miembros de la familia o los ayudantes intentaron intervenir. Su negativa a aceptar ayuda condujo a más tensión con Amy, quien una vez había sido su aliada más cercana. La introducción de una ayuda para la salud, Tisa, solo empeoró las cosas. En lugar de motivar a Tammy, provocó amargura. Se sintió acorralada, sofocada y más resistente que nunca al cambio. El vínculo, una vez irrompible entre las hermanas, comenzó a desmoronarse bajo el peso de las prioridades divergentes. El enfoque de Amy se desplazó hacia la maternidad y la construcción de un hogar estable, mientras que Tammy se hundió aún más en sus hábitos autodestructivos. Para los fans fue desgarrador ver. Dos hermanas que habían comenzado su viaje lado a lado ahora vivían en mundos completamente diferentes. Esta creciente división no fue solo emocional, fue simbólico. Mostró cómo el progreso de una persona a veces puede amplificar las luchas de otra, haciendo que el fracaso se sienta aún más pesado. Y mientras Tammy luchaba para hacer frente al éxito de su hermana y su propio estancamiento, se apoyó en mecanismos de afrontamiento peligrosos que pronto la empujarían al capítulo más oscuro de su vida. En la oscuridad, el punto de quiebre de Tammy. La espiral descendente de Tammy no sucedió de la noche a la mañana. Fue el resultado de años de negación, dolor no resuelto y el peso del aislamiento presionándola hasta que se volvió insoportable. A finales de 2021, su salud se había deteriorado tan drásticamente que su cuerpo finalmente cedió. Sufrió una emergencia médica tan grave que los médicos se vieron obligados a ponerla en coma inducido médicamente, sin saber si alguna vez se despertaría. Para los espectadores que la habían visto luchar durante años, este fue el momento que difuminó la línea entre la televisión de realidad y la vida real. Las cámaras capturaron el drama, pero el miedo era crudo y sin filtros. Su familia, que había pasado años rogándole que se tomara en serio su salud, ahora se enfrentaba a la horrible posibilidad de perderla para siempre. Para Tammy, el coma fue tanto un ajuste de cuentas físico como simbólico. Fue el punto donde la terquedad, la negación y años de hábitos poco saludables chocaron en una verdad ineludible. Su cuerpo no podía soportar más. Cuando finalmente abrió los ojos, Tammy ya no era solo la hermana terca que ignoraba las preocupaciones. Era alguien que había mirado a la muerte a la cara y había sobrevivido. La sacudió, no instantáneamente a la motivación, sino a la comprensión de que su vida ya no era solo suya. A la gente le importaba si vivía o moría. Su familia, sus fans e incluso los críticos en las redes sociales. Todos se habían convertido en parte de su historia. El coma se convirtió en un punto de quiebre que la obligó. Ya no podía seguir ignorando las advertencias de su cuerpo. Lo que siguió no fue glamuroso ni fácil, y ciertamente no fue rápido. Pero marcó el comienzo del capítulo más difícil de Tammy hasta el momento. Un viaje de rehabilitación que se extendería durante meses, probándola de maneras en que nunca antes había sido probada. El largo levantamiento,
la rehabilitación, la cirugía y una transformación radical. La recuperación comenzó con la rehabilitación, una palabra que suena simple hasta que estás viviendo dentro de ella. Tammy pasó más de 14 meses en un centro de rehabilitación donde cada día estaba dictado por la rutina, la estructura y la disciplina a las que una vez se había resistido. Las dietas controladas reemplazaron los atracones nocturnos. Horas de terapia guiada reemplazaron el aislamiento. El progreso se midió en pequeñas victorias poco glamurosas. Caminar unos cuantos pasos más, reducir la dependencia del oxígeno y aprender lentamente a reconstruir un cuerpo que había sido destrozado durante décadas. Por primera vez, Tammy comenzó a mostrar compromiso. Su susto cercano a la muerte le dio una epifanía. No se curó repentinamente de sus luchas, pero estaba lista para luchar de una manera que no lo había hecho antes. Los médicos que una vez advirtieron que nunca podría calificar para la cirugía debido a su tamaño y riesgos para la salud, comenzaron a ver un cambio. Luego, a mediados de 2022, llegó el hito que una vez pareció imposible: la cirugía bariátrica. El procedimiento no estuvo exento de riesgos. Los cirujanos sabían que el cuerpo de Tammy conllevaba peligros que la mayoría de los pacientes no tenían. Pero contra todo pronóstico, fue un éxito. La cirugía, combinada con la rehabilitación continua, provocó una transformación tan dramática que sorprendió incluso a sus críticos más duros. A mediados de 2025, el peso de Tammy había bajado de más de 700 libras a alrededor de 185 libras. Para ponerlo en perspectiva, se había deshecho del equivalente a varios cuerpos adultos. El cambio fue impresionante. Y, sin embargo, perder peso no fue el final de sus luchas. En muchos sentidos, fue el comienzo de un nuevo conjunto de desafíos, unos mucho menos visibles para los espectadores, pero igualmente dolorosos. La pérdida de peso le había salvado la vida, pero también había dejado cicatrices tanto por dentro como por fuera, con las que ahora tenía que aprender a vivir. El nuevo cuerpo y el costo oculto de la transformación. La pérdida masiva de peso a menudo conlleva un costo invisible. Para Tammy, las secuelas fueron un cuerpo que apenas reconoció. Las libras pueden haberse derretido, pero dejaron pesados pliegues de piel suelta que colgaban de sus brazos, barbilla y estómago. Si bien la balanza reflejaba el éxito, el espejo mostraba un nuevo tipo de lucha. Para seguir adelante, se sometió a múltiples cirugías para eliminar el exceso de piel, incluido un procedimiento que le quitó más de 15 libras de su cuerpo de una sola vez. La recuperación fue agotadora. Las incisiones necesitaban cuidados constantes. La movilidad aún era limitada. Y el costo emocional de enfrentar un cuerpo tan drásticamente alterado fue abrumador. Además, su viaje no había terminado. Sus piernas aún llevaban pliegues significativos de piel que restringían el movimiento y le recordaban que la transformación se produce por etapas, no por milagros de la noche a la mañana. Luego vino otra batalla inesperada. Sus dientes. Años de negligencia y mala salud habían pasado factura, y Tammy se vio obligada a someterse a un extenso trabajo dental. Extracciones, puentes dentales y recuperaciones dolorosas dejaron su rostro magullado e hinchado. El proceso era médicamente necesario, pero la dejó tambaleándose. Para alguien que ya luchaba con la confianza, mirarse al espejo y ver un rostro que apenas reconocía hizo que la curación fuera aún más difícil. Lo que muchos forasteros no logran comprender
es que la pérdida de peso nunca es un final ordenado. No es la conclusión de cuento de hadas que la televisión de realidad a menudo vende. Es un viaje desordenado, continuo y profundamente emocional que trae nuevas batallas después de que las viejas se desvanecen. La transformación de Tammy le salvó la vida, pero también introdujo cicatrices físicas, emocionales y financieras que darían forma a la siguiente etapa de su historia. Y mientras su cuerpo sanaba de cirugía tras cirugía, su cuenta bancaria comenzó a revelar otra crisis esperando a la vuelta de la esquina: la trágica caída financiera. Para cuando Tammy había sobrevivido a la rehabilitación, soportado la cirugía y se había sometido a sus procedimientos de alteración corporal, los fans asumieron que finalmente estaba en terreno estable. Después de todo, era la estrella de una exitosa serie de TLC con millones de espectadores. Seguramente, el lado financiero de su vida era seguro. Pero detrás de las cámaras, la verdad era muy diferente. La realidad de Tammy estaba plagada de problemas de dinero. Ella y Amy una vez compartieron un dúplex de Kentucky, valorado en casi $240,000. Pero la situación de vida de Tammy se volvió inestable cuando ya no pudo pagar el alquiler. Los costos de rehabilitación se acumularon, y aunque TLC había cubierto previamente su tratamiento médico, esta vez estaba sola. Cada centavo de su cheque de seguro social se destinó directamente a su estadía en rehabilitación en Ohio, dejándola casi sin nada para los gastos diarios. La idea de que una estrella de televisión de realidad pudiera estar en quiebra sorprendió a los fans, pero la historia de Tammy destacó una dura verdad. Estar en la televisión no garantiza la seguridad. Los contratos, las facturas médicas y los gastos de manutención superaron rápidamente los cheques que recibió. Incluso cuando su historia generó calificaciones para las cadenas, Tammy misma estaba luchando para llegar a fin de mes. Amy intervino para brindarle refugio y apoyo cuando Tammy no tenía otro lugar a donde ir. Pero el arreglo era temporal y frágil. Para una mujer que ya luchaba por mantener su independencia, depender de su hermana una vez más agregó otra capa de frustración y tensión. La inestabilidad financiera pesó sobre su salud mental. Fue un recordatorio aleccionador de que, si bien Tammy había transformado su cuerpo, muchas de las realidades más duras de la vida aún permanecían. Y justo cuando estaba juntando su frágil independencia, otro dolor se derrumbó. Uno que cambiaría su vida personal de maneras para las que nunca podría haberse preparado. Una boda, una separación y una muerte repentina. Por un breve momento, pareció que la vida de Tammy Slayton finalmente se estaba volviendo hacia la alegría. En noviembre de 2022, se casó con Caleb Willingham, un hombre que conoció durante su estadía en el centro de rehabilitación. Su conexión parecía genuina, arraigada en luchas compartidas y la comodidad de encontrar a alguien que entendiera la batalla de vivir en un cuerpo que a menudo se sentía como un enemigo. La boda fue descrita como mágica, llena de risas, promesas y una sensación de esperanza que muchos fans no habían visto de Tammy en años. Para los forasteros parecía un final feliz. El tipo de televisión de realidad que le encanta empaquetar cuidadosamente con un lazo. Pero la vida real nunca es tan simple como una ceremonia televisada. En cuestión de meses, comenzaron a aparecer grietas. En mayo de 2023, Tammy y Caleb se habían separado, incapaces de cerrar la brecha entre sus necesidades personales
y los desafíos de mantener un matrimonio a la sombra de las batallas de salud en curso. La separación fue dolorosa, pero la tragedia que siguió fue mucho peor. Solo 2 meses después, Caleb murió por complicaciones relacionadas con la obesidad, dejando a Tammy viuda solo 8 meses después de sus votos. Su dolor fue complicado. Tammy admitió que inicialmente se sintió enojada y traicionada de que la hubieran dejado tan pronto. Las emociones giraban entre la frustración, el dolor y la incredulidad. Sin embargo, con el tiempo, la ira se suavizó y se convirtió en aceptación. Llegó a comprender que el fallecimiento de Caleb no fue una elección, sino un resultado cruel de circunstancias que reflejaban sus propias luchas pasadas. En uno de los gestos más personales de su proceso de duelo, conservó joyas hechas con sus cenizas, llevándolo consigo de una manera tangible que la consolaba en momentos de silencio. La pérdida de Caleb reabrió heridas emocionales de las que Tammy pensó que estaba comenzando a sanar. Le recordó que la tragedia podía llegar incluso en medio de nuevos comienzos, y que el amor en sí mismo no podía protegerla de la cruel mano del destino. Y mientras todavía estaba aprendiendo a vivir sin él, la familia Slayton estaba a punto de enfrentar otro golpe que profundizaría las sombras ya proyectadas sobre su historia. Otra despedida, la enfermedad de Katie y el dolor de la familia Slayton. Apenas un año después de perder a su esposo, el mundo de Tammy se vio sacudido de nuevo, esta vez por la devastadora enfermedad de su prima, Katie Slayton. Los fans de 8000 Peace Sisters conocían a Katie por sus apariciones ocasionales en el programa. Pero para Tammy y su familia, ella era mucho más que una cara familiar. Katie fue descrita como animada, generosa y llena de calidez. El tipo de persona que podía llenar una habitación con su presencia. Esto hizo que su diagnóstico fuera aún más aplastante. A principios de 2025, Katie fue diagnosticada con adenocarcinoma gástrico, en etapa 4, una forma rara y agresiva de cáncer de estómago. La batalla fue rápida e implacable. A pesar de someterse a quimioterapia, su condición empeoró, y para el 25 de agosto de 2025, Katie falleció a la edad de 37 años. La noticia envió ondas de choque a través de la familia Slayton y su extensa comunidad de fans. Para Tammy, que ya había soportado tanta pérdida, esta tragedia se sintió insoportable. La familia se unió en el dolor. Tammy incluso había lanzado una recaudación de fondos a principios de año para ayudar a Katie a cubrir los gastos médicos, destacando lo cerca que estaba su vínculo. Después de su fallecimiento, la hermana de Tammy, Amanda, compartió homenajes emocionales en línea, describiendo a Katie como una fuerza a tener en cuenta y pidiendo oraciones por sus hijos y su pareja. Las palabras sinceras pintaron una imagen de una mujer que era profundamente amada y cuya ausencia dejó un vacío inconmensurable. Para Tammy, perder a Katie no se trataba solo de decir adiós a una prima. Se trataba de perder a una de las pocas personas que había sido una fuente de amor y comprensión incondicional. El dolor superpuesto a la muerte de su esposo y su propia experiencia cercana a la muerte creó una pesada carga emocional que fácilmente podría haber aplastado su espíritu. Y sin embargo, de alguna manera, Tammy siguió avanzando. No dejó de filmar. No dejó de compartir su vida con los espectadores. Incluso en las profundidades del luto, las cámaras siguieron rodando, capturando a una mujer que se negaba a retirarse por completo del mundo, sin importar cuánto doliera.
críticas, regresos y el camino por delante. En 2025, Tammy Slayton se encontraba en una encrucijada que pocos podrían haber imaginado cuando su historia comenzó por primera vez. Ya no era la mujer que una vez se tambaleó al borde de perder su vida. En cambio, era una prueba viviente de que el cambio, aunque lento, doloroso y a menudo desordenado, era posible. Pero con la supervivencia llegó un nuevo tipo de atención. Una que era a la vez cruel e inspiradora, en igual medida. En línea, Tammy continuó enfrentando críticas implacables. Los trolls se burlaban de su apariencia, se obsesionaban con su exceso de piel o desenterraban sus fracasos pasados como si su transformación no fuera suficiente. Para alguien que había luchado con inseguridades toda su vida, estos ataques podrían haber sido devastadores. Pero Tammy a menudo se defendía, enfatizando el amor propio, la resiliencia y el hecho de que su viaje se trataba de supervivencia, no de perfección. Por cada crítico, también había fans que la veían como un faro de esperanza, prueba de que lo imposible se podía hacer, con persistencia y determinación. Tammy estaba labrando nuevos comienzos. Persiguió oportunidades de modelaje y trabajo que nunca hubiera soñado en sus días de mayor peso. En 2025, anunció su compromiso con su prometida Andrea Dalton, marcando un nuevo capítulo de amor después del dolor de perder a Caleb. Fue una señal de que, a pesar de las tragedias, Tammy no se había cerrado a la felicidad. El futuro de Mill Peace Sisters seguía siendo incierto, ya que la transformación de Tammy había cambiado la dinámica que originalmente atrajo a los espectadores. Pero, ya sea que las cámaras siguieran rodando o no, el viaje de Tammy no estaba terminando. Estaba evolucionando hacia algo más grande que la televisión. Lo que hace que la historia de Tammy sea tan inolvidable no es la serie de tragedias que soportó, su coma cercano a la muerte, las luchas financieras, la muerte de Caleb y el fallecimiento de Katie, sino más bien la resistencia que mostró cada vez que la vida intentaba quebrarla. No emergió ilesa, pero emergió de pie. Y tal vez sea por eso que su historia sigue dejando a los fans en lágrimas. Debajo de todos los titulares y debates en línea, Tammy Slayton representa algo profundamente humano. La lucha obstinada por seguir adelante, incluso cuando todo en el mundo parece decidido a detenerte. ¿Qué opinas sobre el viaje emocional y trágico de Tammy Slayton? Háznoslo saber en los comentarios. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo.